Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito del factorial de un número. De este concepto ya se ha hablado, pero es bueno repasarlo porque tiene unas propiedades interesantes. Recuerden que cuando hablamos del factorial de un número natural, nos estamos refiriendo al producto de multiplicar todos los números enteros y positivos consecutivamente desde 1 hasta el número entero considerado. Así como se muestra aquí, n factorial es el producto de 1 y todos los enteros consecutivos hasta llegar a n. También se puede escribir en forma inversa, n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta 3 por 2 por 1. Algunas notaciones para el factorial son esta con interrogación hacia abajo, esta o la última que se muestra en pantalla. Pues nosotros usamos la primera, nos es más factible. Algunas propiedades del factorial son las siguientes. En el literal A tenemos que n por n factorial es igual a n más 1 factorial por n factorial. Entonces vamos a demostrar la primera, la literal A, porque nos va a ser de utilidad en algunas identidades con factoriales. Primero hay que ver hacia dónde voy a llegar. ¿Cómo generar este n más 1? A partir de lo que tenga. Pues es fácil porque n se puede escribir como n más 1 menos 1. Y el último factor, que es n factorial, se escribe. Y ahora sigo por la propiedad distributiva. Esto será igual a n más 1 por n factorial. N más 1 por n factorial menos n factorial. Hay que recordar que este producto no es más que n más 1 factorial. Ya lo hemos visto en clases anteriores. Todo eso menos n factorial. Y la primera propiedad está demostrada, la literal A. Para recordar cómo a partir de esto que estoy señalando obtengo el primer término, n más 1 factorial, pues hay que recordar, por ejemplo, que el factorial de 3 se puede escribir como 3 por 2 por 1 o 1 por 2 por 3, como quieran. Si yo elijo el primero, el producto de 1 por 2 o de 2 por 1 es lo mismo que 2 factorial. Entonces vemos que 3 por 2 factorial es lo mismo que 3 factorial. De ahí sale esta propiedad. También podemos analizarlo con el 4 factorial. El 4 factorial es este producto, 4 por 3 por 2 por 1. Si escribo el primero, por ejemplo, 3 por 2 por 1 es lo mismo que 3 factorial. Entonces cualquier número n, por ejemplo, se puede escribir como el mismo n, aquí así como en estos casos, ¿ve? Como el mismo n por n menos 1 factorial. Eso ya lo habíamos repasado en clases anteriores. O podría ser que tenga esta expresión, n más 1 factorial, lo puedo expresar como n más 1, así como se observa acá. Y aquí sería
1 menos, pero con factorial, n factorial. Y es justamente lo que está por acá, de aquí para acá. Y así, el n factorial se puede expresar de más maneras. Por ejemplo, n por n menos 1, y en función de lo que necesite, puedo poner lo restante sería n menos 2 factorial. Esto ayuda mucho cuando uno simplifica fracciones con factoriales. O, depende de la necesidad que tenga, el n factorial lo puedo expresar así. Hasta donde llego aplico el factorial al último. Bueno, vamos a demostrar la propiedad B. Y la literal C queda de tarea. En la literal B tenemos lo siguiente. A partir de esta expresión que estoy escribiendo, tengo que llegar a esta en el miembro derecho. Dice que para todo n natural mayor o igual que 1 se cumple. Partimos del miembro izquierdo y descomponemos el mayor factorial en función del menor. El menor es n, el mayor es n más 1, hablando de factoriales. Entonces el menor se escribe que es n factorial y descompongo al mayor en función del menor. N más 1 factorial se puede escribir como n más 1 por n factorial. Me quedo en n factorial porque ya estoy escribiéndolo en función del menor. Y para luego sacar factor común, tengo que el factor común es n factorial. Entonces aquí me queda 1 más n más 1. Entonces me queda n factorial por n más 2. Y por la propiedad conmutativa, ustedes saben que esto lo podemos escribir así, n más 2 por n factorial, y ya estaría demostrada la segunda propiedad. La tercera es tarea, se hace, digamos que igual a la literal B. Se empieza descomponiendo el mayor y se escribe en función del menor. Vamos a la literal D. La literal D es n entre n más 1 factorial. Hay que demostrar que esto es igual a 1 entre n factorial menos 1 sobre n más 1 factorial. Partimos de la izquierda. N entre n más 1 factorial es igual a... Primero observo hacia dónde voy. Voy hacia esto, hacia la derecha. Pero observamos que en los denominadores hay n y n más 1 en factoriales. Entonces, para poder generar unos en el numerador, el artificio es el siguiente. A esta n que está en el numerador le sumo 1 y le resto 1 para que no se altere. Y la expresión sigue siendo la misma. Y eso me ayudaría a generar unos en el numerador. Ahora sigo. Esto lo puedo descomponer así, como n más 1, que sería este término, entre n más 1 factorial.
menos 1 entre n más 1 factorial. Ahora simplifico en el primer término. El numerador, como no tiene factorial, solo lo escribo. Y en el denominador lo expreso como n más 1 por n factorial, para poder simplificar estos. Y el segundo término lo escribo. Simplifico y me queda que el resultado es 1 entre n factorial en el primer término, y el segundo término solo lo escribo y ya está demostrada la propiedad literal de la última. Vaya, continuamos. Tenemos unos ejercicios aquí de factoriales, vamos a realizarlo. El primer ejemplo es calcular x para esta igualdad o ecuación. Siempre la estrategia es descomponer al mayor. Entre x factorial y x menos 2 factorial, el mayor es x factorial, entonces empiezo con él descomponiéndolo como x por x menos 1 y llego hasta x menos 2 factorial, porque al mayor lo estoy escribiendo en función del menor de este, y lo de la derecha solo lo escribo que 20 por x menos 2 factorial. Como sabemos que x menos 2 factorial es diferente de 0, entonces simplifico. Y me queda x por x menos 1 igual a 20. Luego aquí tengo el producto de dos enteros consecutivos que me dé 20. Dos enteros consecutivos que multiplicados me den 20 serían 5 y 4. Y la otra manera de hacerlo es resolviendo la ecuación cuadrática. Quiere decir que x vale 5 y x menos 1 vale 4. Entonces, ya calculamos x. X vale 5. Vamos a la segunda. Calcular x cuadrado más x más 1, sabiendo que el factorial del factorial de x es 720. Tenemos esto. El factorial del factorial es 720. Como se mira complicado, tal como está expresado originalmente, hacemos un cambio de variable. Le vamos a llamar sea a x factorial para que quede de manera más fácil. El hacer ese cambio de variable hace todo fácil. Entonces, este sería a, porque hice el cambio de variable, y me quedaría que a factorial es igual a 720. Ahora busco un número cuyo factorial sea 720, y ese número es 6, porque factorial de 6 es 720. Ahora regreso a la variable original o incógnita original, que es x. Recuerden que a es x factorial por el cambio de variable que hice. Ahora busco un número cuyo factorial sea 6 y el único es 3, porque 3 factorial es 6.
y ya lo tenemos. Y me piden calcular x cuadrado más x más 1. Entonces sería 3 al cuadrado más 3 más 1 la respuesta. Y es lo que me han pedido. 9 más 3, 12 más 1, 13. Esto es x cuadrado más x más 1. Bueno. Continuando. Para este ejercicio hay que calcular el valor de a. Entonces lo que hacemos es que primero observamos que está un tanto enredado, pero la idea principal es ver quién se repite. Esa es la estrategia. Y al que se repita yo le hago un cambio de variable para que la expresión se vuelva sencilla. Entonces como factorial de 6 se está repitiendo, pues le vamos a hacer un cambio de variable. Pongámosle n, porque se repite. Porque trabajarlo tal y como está sería muy complicado. Y a saber a qué llegaríamos. Entonces la expresión me queda 7 por n al cuadrado. Ya al 6 factorial estoy aplicando el cambio de variable, es decir, lo sustituyo por n y lo demás lo escribo. Aquí quería 2 por n y aquí 3a menos n. Voy a continuar aquí. Pues en la izquierda no hay algo que hacer, solo escribo. Y en la derecha hay que multiplicar. Me quedaría aquí 6an si multiplico. 2n por n, 2n cuadrado. Ahora veamos. Vamos a pasar todo al miembro izquierdo. 7n cuadrado más 2n cuadrado quedaría 9n cuadrado. Luego 6an lo paso como menos 6an. Y esta a cuadrada la escribo aquí al final. Y eso es igual a 0. Si observamos, lo que quedó en el miembro izquierdo es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo factorizamos como 3n menos a al cuadrado igual a 0. Y esta igualdad de 0, sí y solo sí, la base es 0. Y tengo que 3n es igual a a. Entonces me pidieron calcular el valor de a. Para calcular el valor de a hay que recordar que n sustituye al 6 factorial cuando hice el cambio de variable. Entonces en vez de n escribo 6 factorial. Y ese es el valor de a. 720, que es 6 factorial por 3. Y ahí. Entonces queda como tarea pensar calculando x.